Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo para toda la amada Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Paz y gracia sean multiplicadas. Y le damos gracias a nuestro Padre bendito, a nuestro Padre Santo, a nuestro Padre Celestial. En esta mañana agradecemos a nuestro Padre por este amor tan grande, el cual estamos nosotros disfrutando, recibiendo por medio de la persona de Cristo Jesús. Damos gracias a nuestro Padre porque tenemos esperanza de poder pronto vivir y disfrutar todas las promesas en completa realidad, todas las promesas que nuestro Padre nos ha dado en este pacto que Él ha hecho con su Hijo. Por eso aguardamos la esperanza en todas estas promesas hermosas, divinas, que la Iglesia espera ver manifestadas. Y le damos gracias a nuestro Padre porque nuestro pacto, nuestro testamento, goza de mejores promesas que las que tuvo la primera nación que tuvo un pacto con Dios, llamada la nación de Israel. Y Dios fue fiel y Dios le cumplió las promesas a Israel. Dios le cumplió las promesas a esa nación. Dios le cumplió las promesas al fiador de esa nación, que es Abraham, al fundador. Pero asimismo, hoy hay una nueva nación que es la Iglesia, y nuestro Padre cumplirá todas las promesas que se han dicho dentro de este pacto. Y por eso su Iglesia guarda la esperanza de que todas estas promesas tienen cumplimiento, son sí y son amén. Y por eso, mientras que se cumplen todas estas promesas, la Iglesia le da gracias al Padre, sabemos esperar en fe y seguimos puestos los ojos en Cristo Jesús, avanzando, dándole gracias a nuestro Padre porque tenemos a nuestro proveedor, el Espíritu Santo, que nos provee fe, nos provee amor, nos provee esperanza. Él nos provee de todos los ingredientes que necesitamos espiritualmente para avanzar en victoria mientras que pasamos, o la Iglesia pasa por este mundo. Le damos gracias a nuestro Padre porque gozamos de su paternidad, disfrutamos de su amor, de su cuidado, de su protección, de su sustento. Nuestro Padre Celestial siempre está allí atendiendo nuestras vidas. Él siempre está atento en nuestro ser, cuidándonos, ayudándonos, amándonos, disciplinándonos, enseñándonos para que podamos hacer su voluntad. Y le pedimos a nuestro Padre maravilloso que en esta mañana nos alimente, que nos dé de su alimento divino, el alimento de su Hijo, para nosotros poder ser edificados, poder ser iluminados y ser nutridos, empoderados por la palabra que viene del corazón del Hijo de Cristo Jesús. Y le damos gracias a nuestro Padre porque el Espíritu Santo nos ayuda, el Espíritu Santo nos sirve la mesa, nos sirve la riqueza de Cristo. Y nosotros la aceptamos, nosotros recibimos la riqueza del Señor por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que fue el que inspiró a todos estos hombres a dejar algunos textos escritos, pues el Espíritu Santo nos revela a Cristo por medio de todos estos textos, de toda esta palabra escrita. Y le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a sacar la palabra viva dentro de esta palabra escrita, porque esta palabra es escrita, la palabra logos que está allí escrita, pero la palabra rema la puede dar el Espíritu Santo, la palabra viva detrás de este texto, detrás de esta traducción. El Espíritu Santo es el que puede sacar de allí la porción de Cristo, la porción de pan, de luz, de vida, y poder darnos a nosotros para ser vivificados. Por eso confiamos en que el Espíritu Santo nos vivifica por medio de su palabra, y para eso vamos a usar la porción escrita, la palabra escrita que nos ha llegado a todos los creyentes en alguna versión, pero que gracias al Padre tenemos allí un testimonio escrito. Y en las manos de nuestro Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en su nombre, vamos a alimentarnos y vamos a fluir en una lectura del Salmo que nos corresponde esta mañana, y es el Salmo 125. Entonces vamos a alimentarnos allí en ese Salmo, Salmo 125, y hace parte de los cánticos graduales.
Dice el Salmo 125 en el nombre del Señor Jesús, dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Hace Jehová a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Bien, amados, ahí está el capítulo 125 del libro de los Salmos. Este es un salmista, no exactamente David, se le atribuye a un salmista desconocido, pero vamos a mirar el contenido y cómo poder ver a Cristo en este salmo, porque toda la escritura está escrita para el testimonio del Hijo de Dios, del unigénito Hijo de Dios, de Cristo Jesús. Del Salmo 125 dice el autor, el salmista, vamos a mirar qué dice el salmista, que era el cántico gradual. Recuerden que los cánticos graduales eran cánticos que se hacían, se iban cantando mientras que iban a la fiesta, cuando iban peregrinando, lo hacían los que iban en orden, son cantos graduales, por eso dice el título, un cántico gradual. ¿Quiénes lo cantaban? Los que iban a la fiesta, los que estaban bajo el pacto antiguo, bajo el primer pacto de Dios con Abraham, de Dios con el fruto de Abraham, que es Israel. Estos herederos de este pacto cantaban estos cánticos graduales, pero nosotros pertenecemos a otro pacto, nosotros somos herederos de un nuevo y mejor pacto. Este cántico no lo hacemos nosotros, porque estos son cánticos de los herederos antiguos. Nosotros hoy tenemos unos nuevos cánticos según el testamento y el pacto que nos correspondió a nosotros. Y nosotros, recuerden que nosotros no vamos a una fiesta de Pascua, nosotros vamos a una fiesta de boda. Eso es lo que marca la diferencia. La iglesia va hacia la fiesta de las bodas del Cordero, y ellos iban a peregrinar hacia la fiesta de la Pascua, hacia la fiesta del templo. Entonces, hoy hay unos nuevos cánticos. Pero ¿qué dice el autor o qué dice el salmista? Dice: ellos, los antiguos tienen un pacto inferior. Eso es lo que debemos saber cuando venimos al escrito, cuando venimos sobre todo a todos los libros del Antiguo Testamento, que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento pertenece a algo que ya venció, a algo que ellos ya vivieron, porque nosotros tenemos hoy un nuevo pacto, un nuevo testamento, un nuevo fiador, una nueva sangre, un nuevo cordero, una nueva herencia. Entonces cambia. Pero ¿para qué nos va a servir estas fotos? Estas fotografías nos van a servir para ver más la realidad de Cristo, la grandeza de Cristo, la dimensión de Cristo. Estas sombras nos van a mostrar a Cristo Jesús. Entonces, ¿qué dice el salmista? El heredero del antiguo pacto, los que pertenecen a Israel, porque hoy usted y yo pertenecemos a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo, no al pueblo de Israel. Por eso usted y yo no somos judíos, nosotros somos los gentiles. Venimos a tener un pacto con Dios por medio del Hijo. Eso es un pacto diferente. Este pueblo tiene un pacto por medio de Abraham, por medio de la circuncisión. Abraham hizo un pacto con Dios y de ahí en adelante todos se tenían que circuncidar para pertenecer a ese pacto. Y por eso ellos eran varones circuncidados en un órgano de su cuerpo físico. Pero nosotros, los que estábamos ajenos a ese pacto, los que estábamos ajenos a las promesas de Dios, entramos a un pacto incluso superior que el que Dios hizo con Abraham, pero por medio del Hijo de Dios, por medio del enviado, por medio del unigénito llamado Jesús. Y entramos por una circuncisión espiritual, no por una circuncisión física. Por eso nosotros no tenemos una circuncisión en el cuerpo, tenemos una circuncisión espiritual en el corazón. Hemos sido circuncidados en el corazón, el prepucio de nuestro corazón
fue circuncidado, por eso es una circuncisión espiritual que la hace la palabra. A todos los herederos del antiguo pacto se lo hizo un pedernal, les hizo la circuncisión a ellos en un órgano físico de su cuerpo. Pero ahora en el nuevo pacto, la palabra, que es el mismo Cristo, es el que nos ha circuncidado el prepucio del corazón. Y por la fe nosotros entramos a salvación, entramos creyendo. Creemos y hemos creído en el unigénito Hijo de Dios, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesucristo para que todos nosotros fuéramos perdonados y entramos de nuevo al recobro del propósito eterno de Dios. Esa fe, ese creer, nos dio entrada a este nuevo pacto. Entonces nosotros entramos de manera diferente. ¿Okay? ¿Qué hacían estos antiguos herederos del antiguo pacto? Abraham hizo el pacto y a todos los niños menores a los 8 días nacidos los circuncidaban como señal que entraban a ese pacto. La señal de la circuncisión daba testimonio que ese niño estaba dentro de ese pacto. Su circuncisión era testimonio de que él está dentro del pacto de Abraham. Por eso el que no tenía la circuncisión estaba por fuera del pacto. Por eso allí en la cueva el ángel de Jehová quiso matar o a Moisés o al hijo de Moisés porque no estaban circuncidados. Y circuncidó allí el prepucio y lo dio al ángel para que se fuera a la muerte. Porque ese pacto tenía una señal de circuncisión. Pero ahora nosotros, todos, tenemos hoy la entrada a este pacto por creer, la confesión personal. Cuando confesamos que Jesucristo es el Señor, entramos a este pacto. Y le damos gracias a nuestro Padre porque nosotros hemos podido entrar a este pacto nuevo, a este pacto eterno, al pacto con Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Quiénes? Los gentiles, que ahora nos llamamos la iglesia. Entonces, ¿qué dice el autor del antiguo pacto, el heredero? Dice el salmista: los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Hace una comparación. Dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión. ¿Por qué? Porque el monte de Sión, dice él, no se mueve. El monte de Sión permanece para siempre. Entonces él hace una semejanza, una metáfora diciendo: los que confían en Jehová como el monte, siendo este heredero de este monte de Sión, que para ellos es un monte muy importante. Para Israel el monte de Sión era muy significativo. Llegó a ser más significativo que el monte de Sinaí. ¿Por qué? Porque en el monte de Sión fue donde David estableció el reinado, estableció el templo, estableció la ciudad de David. Sobre ese monte conquistado, que se lo conquistó a los jebuseos, esa fortaleza, sobre un monte estaba puesto su fortaleza, su poderío, su templo, su reino, su palacio. Entonces para ellos Sión tiene un mensaje espiritual fuerte porque representa el gobierno de Israel, el gobierno con David, el monte de Sión. Entonces ellos dicen: los que confiamos en Jehová vamos a ser como el monte de Sión, que no se mueve, que permanece para siempre. Así como Jerusalén, dice el salmista, tiene montañas alrededor, montes que no se mueven y siempre están alrededor de Jerusalén. Dice: así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Entonces, ¿qué nos muestra en la primera parte del salmista? Que la confianza la tienen depositada en Jehová. Ellos confiaban plenamente en el Dios de su pacto. Ellos sabían que Dios siempre iba a permanecer con ellos, de que Dios sería fiel, y que ellos tenían su confianza absoluta en Jehová, en el Señor. Ellos decían: confiamos en Jehová. De Jehová viene el auxilio, de Jehová viene el socorro, de Jehová viene la ayuda. Nuestra confianza está en Jehová. Entonces dice él: nosotros seremos como el monte de Sión. Será inconmovible, porque un monte, ellos aludían que un monte no se puede mover. Decían: pues Israel, los que confiamos en Dios, vamos a ser como ese monte. Era lo que ellos que creían, que el monte era inconmovible, que Sión era inconmovible, que la ciudad de David era inconmovible. Entonces por eso ese salmista dijo esto antes de que el monte de Sión se conmoviera. Entonces más adelante, porque esto es en los días de David, pero más adelante recuerden que
en el año 586, en manos de Babilonia, la ciudad de David fue conmovida, el palacio fue conmovido, el templo fue destruido, todo fue conmovido. Entonces ellos pensaban que esa ciudad, que ese templo que estaba haciendo Salomón en oro, que ese monte, ese gobierno jamás sería conmovido. Pero la historia nos muestra, y luego las escrituras más adelante, cuando estuvieron en el exilio, nos muestra que sí fue conmovido. Solo que este autor lo dice cuando todavía el monte no ha sido conmovido, cuando la ciudad no ha sido conmovida, cuando estaban allí confiando en Jehová. Entonces ellos decían, como confiamos en Jehová, no se va a conmover nunca Israel. Pero Israel se conmovió, la ciudad se conmovió, todo se conmovió. Entonces ellos inicialmente decían, vamos a hacer como el monte de Sión, pero sabemos que el monte de Sión se movió, la ciudad se movió, cayó en manos de los babilónicos. Por eso nos va a decir luego en la escritura, el mismo Espíritu Santo, tierra y cielo se moverán. Entonces por eso ya nosotros tenemos una nueva referencia de que hay algo que verdaderamente es inconmovible, y no algo, alguien. Porque aún la tierra se va a mover, los cielos se van a mover, todo se va a conmover. El monte de Sión ya se conmovió, la ciudad de David ya se conmovió, incluso hasta el día de hoy no tienen templo, están esperando para formar su tercer templo. ¿Por qué? Porque todo se conmovió. Entonces a ellos les parecía que el monte de Sión, la ciudad de David, que el reino de David no se iba a conmover. Pero recuerden que después de Salomón viene Roboam, y después de Roboam el mismo reino se partió en dos partes, 10 tribus de dos, es decir, se conmovió todo. ¿Por qué? Porque solamente hay uno que es inconmovible, y el único que es inconmovible, que goza de inmortalidad, que no se mueve, no es incorruptible, es invencible, es inamovible, es el unigénito Hijo de Dios, Cristo Jesús, encarnado, como creado, como criatura, nacido. Es el único ser de todo el universo que es inconmovible, es el único ser que es incorruptible, que no se conmueve, que permanece para siempre, permanece eternamente. Entonces ya nosotros hoy, ellos decían los que confían en Jehová, y nosotros también confiamos en nuestro Padre Jehová, porque un hijo confía en su Padre. Ellos como pueblo confiaban en su Dios, mas nosotros como hijos confiamos en papá, confiamos en el Padre, porque un hijo confía plenamente, ciegamente en su Padre. Y nosotros confiamos en nuestro Padre Celestial, así mismo como Israel confiaba en Jehová. Pero nosotros no seremos como el monte de Sión. Entonces nosotros no decimos, vamos a permanecer como el monte de Sión. No vamos a permanecer como las Torres Gemelas, tampoco, porque se conmovieron. Vamos a permanecer como algún sistema financiero en el mundo, tampoco, porque se conmoverá. Todas las cosas serán conmovidas. ¿Qué decimos nosotros hoy? Confiamos en nuestro Padre Celestial y somos como el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios es el único que es inconmovible, invencible, incorruptible, el Señor Jesús. Entonces ellos decían, porque ellos veían que lo único a su tiempo que ellos pensaban y decían, es imposible que se mueva la ciudad de David, es imposible que se llegue a mover el reino, es imposible que se mueva ese monte. Pues fue posible. Años más tarde se movió el monte de Sión, se movió la fortaleza, se movió el templo, se movió la ciudad, se movió el reino de Israel completo. Todo se movió, tanto que llegaron al exilio. Y luego, aunque han intentado recobrarse, todavía siguen en ese recobro de recobrar lo que fueron las primeras cosas de David. Entonces, ¿por qué? Porque lo dijo el mismo Señor cuando vino, tierra y cielo se conmoverá. Pero lo único que no se conmueve, lo único que permanece para siempre es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene nombre, porque la palabra de Dios se encarnó. En el principio era el verbo, era la palabra, era el logos, y el logos, la palabra, se hizo carne. Pues ahora lo único que permanece para siempre es la palabra encarnada, y la palabra encarnada se llama Cristo Jesús. Por eso nosotros no somos como el monte de Sión, no somos como alguna estructura que tenga mucha fortaleza en una nación. No somos ni como el cielo ni como la tierra, porque todas esas cosas se van a conmover, se corrompen.
pero el único que no se ha corrompido, que es incorruptible, inamovible, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se manifestó hecha carne. Ahora el único o la única cosa que no se conmueve es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios hecha carne se llama Cristo Jesús. Por lo tanto, ahora no es algo, es alguien. Entonces ellos decían, nosotros confiamos en Jehová y seremos como este monte. Nosotros no, nosotros confiamos en Jehová mi Padre, pero seremos como Cristo Jesús. Somos como Cristo Jesús, porque la iglesia también es inconmovible, es incorruptible. La iglesia va a permanecer porque permanece Cristo. Ellos que pensaban, pues que este monte no se iba a mover, que ese templo no se iba a destruir nunca, pero se destruyó. Ellos pensaban que esa ciudad, esa fortaleza nunca sería conquistada por nadie, y fue conquistada por los babilónicos. Entonces, ¿por qué? Porque no era un monte, no era una muralla, no era una fortaleza, no en el mismo cielo, la tierra, no. Es el Hijo de Dios, lo único que es inconmovible. Por eso la muerte no lo pudo retener. Nada lo puede detener a Cristo, porque Él es la inmortalidad de Dios. En Cristo está la inmortalidad de su Padre. Por eso Él es lo único inamovible. Entonces nosotros confiamos en nuestro Padre, confiamos en Cristo Jesús y somos como Cristo Jesús. La iglesia es como Cristo. Entonces, ¿qué es Israel? Nosotros somos los que confían en Jehová. Dice, somos como el monte de Sión. Nosotros decimos, somos como el Hijo de Dios. La iglesia es como el Hijo de Dios. ¿De qué manera? Permanece para siempre. Por eso la iglesia va a permanecer para siempre. El mundo va a pasar, los deseos del mundo van a pasar, pero la iglesia, y que decía el salmista, los que confían en Jehová permanecen para siempre. Pero hoy, ¿qué dice el Espíritu? Los que hacemos la voluntad de Dios permanecemos para siempre. Entonces ya hoy hay un grado más, no solamente los que confían en Jehová, sino dice los que hacen la voluntad de Jehová viven o permanecen para siempre. Entonces, ¿y quién es el que hizo la voluntad de Jehová? Cristo Jesús. Por eso Cristo Jesús es para siempre y permanece para siempre. Y su iglesia permanece para siempre, porque la iglesia vive para hacer la voluntad del Padre y la voluntad del Hijo. Por eso cuando el Señor Jesús vino, dijo, confíen en mi Padre, confíen en Dios y confíen también en mí, que yo he vencido el mundo. Confíen en el Padre y confíen en mí, pero ahora deben hacer la voluntad del Padre. Por eso dijo el Señor en la oración, Padre, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos. Entonces, ¿quiénes permanecemos para siempre? Como Cristo, no como un monte, no como la ciudad de David, no como el trono de alguna persona, sino como Cristo. ¿Quiénes vamos a permanecer como Cristo para siempre? Los que hacemos la voluntad de Dios. Ya no solamente los que confían en Dios. En el antiguo pacto estaba más sencillo, solamente confiar en Dios daba una permanencia, pero ahora viene Cristo y dice, los que confían en el Padre y los que hacen la voluntad del Padre permanecen para siempre. El mundo pasará, aunque las personas piensen que el mundo va a permanecer para siempre, el mundo no va a permanecer para siempre. En algún momento el mundo va a declinar, el mundo se cae, como se cayó la estatua que vio Daniel por aquella piedra y la mano invisible tiró esa piedra y la quebró. Así el mundo también un día se va a quebrar, el mundo un día va a dejar de ser. Todas las cosas dejarán de ser, el cielo dejará de ser, la tierra, todo lo creado dejará de ser, menos la palabra encarnada. Cristo Jesús es lo único que no dejó de ser y no deja de ser, porque Él es la inmortalidad y la eternidad de Dios. En Él está la divinidad de Dios. Entonces, por eso el salmista, viendo que lo más permanente era el monte, pues él dice, nosotros somos como ese monte, pero hoy sabemos que verdaderamente vino lo que es permanente, vino el que tiene inmortalidad, vino el que es incorruptible. Ya no es el monte de Sión, no es el templo de Israel, es el Hijo de Dios. Entonces nosotros los que confiamos, y añadimos, y los que hacemos la voluntad del Padre, somos como el Hijo de Dios que permanece para siempre. Por eso le preguntaron a Cristo, Jesús, pero hemos oído que la ley dice que el Cristo permanece para siempre. ¿Por qué tú dices que el Hijo del Hombre necesita ser levantado? ¿Levantado de dónde y quién es ese Hijo del Hombre? Entonces Jesús le dice, por ahora no lo pueden entender, pero mientras que haya luz, sigan la luz para que sean hijos de la luz. Cristo
es ese que la misma ley decía que permanece para siempre. Entonces, es una persona, no es una ciudad, no es un monte, no es un trono. Ese Cristo Jesús es lo único que tiene permanencia eterna. Entonces ahora, ¿qué hacían los herederos del antiguo pacto? Confiaban en Jehová, y está muy bien, porque eso es lo justo y lo pleno en ese pacto. Confiar en Dios, porque Dios es digno de confiar, porque Él es fiel, Él no falla. Pero ahora en el nuevo pacto nosotros los herederos debemos confiar en nuestro Padre como Padre. Tengo confianza en Él como Padre, no como mi creador de Dios como criatura, sino como hijo. Confío en mi Padre. Pero además tengo confianza, confío en Cristo Jesús. Confío en que toda la obra, todo el pacto que se hizo con Cristo es mi realidad y es mi herencia. Tengo la confianza puesta en Cristo. ¿Y cómo somos los que confiamos en el Padre y en Cristo y hacemos la voluntad del Padre y de Cristo? Somos como el mismo Cristo, como el mismo Hijo de Dios. ¿En qué sentido? En que permaneceremos para siempre. Porque Cristo sí permanece para siempre. Por eso el templo cayó allí, las ciudades de David cayó en el 586 y tardó en volverse a tratar de recuperar. Cristo solo en 3 días volvió a recuperar toda su divinidad, todo su cuerpo, porque Él es para siempre. Entonces, ¿qué más dice el salmista? Dice, Jerusalén tiene montes alrededor, la ciudad, hablando de la ciudad. Entonces él está viendo primero los montes y dice, seremos como ese monte de Sión, y luego ve la ciudad y dice, seremos como la ciudad que tiene muchas murallas alrededor, muchos montes. Asimismo Jehová acampa o está alrededor de Jerusalén. Entonces ellos tenían la confianza, porque ellos decían, seremos como ese monte, porque ellos creían que ese monte no se iba a conmover, pero se conmovió. Ellos decían, seremos como el templo, el templo de Salomón, seremos como la ciudad de David, pero se conmovió. Pero hoy nosotros tenemos alguien en que sí podemos decir, seremos como Él, porque Él es inconmovible, Él es incorruptible, Él permanece para siempre. Y hoy, ¿quiénes permanecemos para siempre? Los que hacemos la voluntad. Confiamos en el Padre, pero adicional hacemos la voluntad del Padre. Por eso lo dice el apóstol Juan, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Como quién? Como Cristo, que es el único que permanece para siempre. Todo lo demás caerá como un pergamino, dice Pedro. Todo lo demás será como los cielos, la tierra, las estrellas, las lumbreras, todo será conmovido. Todo lo que no es Cristo será conmovido. Lo único que va a permanecer es lo que es Cristo. Y lo que es Cristo hoy es la iglesia, y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo lo que está en Cristo va a permanecer para siempre. Por eso nosotros decimos, hoy confiamos en Jehová y hacemos la voluntad de Dios, y somos como Cristo, el único que permanece para siempre. Pero luego, que dice el salmista, Jehová está alrededor de este pueblo. Así como las montañas están alrededor de Jerusalén y la protegen a Jerusalén, pues Jehová está alrededor de este pueblo. Eso para ellos. Pero nosotros tenemos un pacto que nos ofrece una mejor herencia. ¿Por qué? Porque en el pacto de ellos la sombra de Jehová estaba alrededor de ellos. El ángel de Jehová acampaba alrededor de ellos. Pero en el nuevo pacto, gracias a Cristo Jesús, a nuestro fiador, al nuevo pacto, a la nueva sangre, Jehová ya no está alrededor de la iglesia. Jehová habita dentro de la iglesia. Habita dentro de la iglesia. Ahora Jehová no está en nuestros corazones. Es mayor. Alguien que habita dentro de mí, a alguien que me esté rodeando o que esté alrededor mío. Porque alrededor muestra que todavía está fuera de ti. Pero gracias a Cristo, nuestro Padre Jehová no está alrededor mío, está dentro mío, está dentro de ti, está dentro de mí. Porque hoy hemos recibido el Espíritu de Dios. Y los que hemos recibido el Espíritu de Dios, nos introdujo a Dios por dentro. Entonces hoy Dios, Jehová, no está alrededor mío como las montañas de Jerusalén, hoy está dentro mío, como el aire, como los elementos que tú consumes están dentro tuyo, como tu corazón, como tu vida, como tu alma. Entonces hoy nosotros tenemos un nuevo cántico. Entonces nosotros no decimos, Jehová está como nosotros, como las montañas. No,
Jehová está dentro, como mi mismo aliento, como mi propia vida. Él está dentro de mí. Por gracias a que Cristo, por su obra, nos habilitó para recibir el Espíritu de Dios. Entonces ahora toda la plenitud de Dios está dentro de nosotros. Entonces ellos decían, pues Jehová, confiamos en Jehová y somos como este monte. Nosotros hoy hacemos la voluntad de Dios y somos como, no como ese monte, somos como el Hijo de Jehová, como el Cristo, como el Hijo de Dios. ¿Y cuál es la victoria del Hijo de Dios? Que Él siempre hizo la voluntad del Padre. Él hace la voluntad del Padre para siempre. Pues hoy la iglesia hace la voluntad del Padre y del Hijo para siempre. Ellos tenían a Jehová alrededor de ellos, pero nosotros gozamos de algo mejor, porque Cristo vino y me dejó al Padre por dentro. Entonces es el mejor pacto que el de Abraham, porque Abraham dejó a Jehová alrededor de Israel, pero Cristo vino y me dejó a Jehová por dentro. Entonces la obra de Cristo es mayor que la de Abraham, el pacto de Cristo es mayor que el de Abraham, porque por la sangre de Abraham Jehová quedó por fuera de los hombres, pero por la sangre de Jesús Jehová quedó por dentro de los hombres, y es más poderoso el que está dentro que el que está afuera, y por eso lo dice el escritor, porque es más poderoso, porque el que está dentro de nosotros vence, y es el mismo Padre y el mismo Hijo por medio del Espíritu Santo. Entonces ellos tenían una confianza en un Dios que estaba alrededor de ellos, fuera de ellos. ¿Cuánto más nosotros debemos confiar en nuestro Padre cuando Él está por dentro de nosotros? Él nos habita. En el antiguo pacto Jehová los rodeaba, pero en el nuevo pacto Jehová me habita, y es mayor que Él me habite a que Él me rodee. Entonces ahora, en el antiguo pacto Jehová no podía habitarlos a ellos, solo los podía rodear, pero ahora en el nuevo pacto, gracias a Cristo, Jehová no me rodea, Jehová me habita, y Él, como me habita, pues yo tengo una confianza total porque Dios habita dentro de mí. Entonces la confianza es mayor que la de los antiguos. Si ellos confiaban en un Jehová que los rodeaba, cuánto más nosotros cuando debemos confiar cuando hay un Padre que mora dentro de tu espíritu, está viviendo dentro, porque Cristo te hizo templo, Cristo te hizo morada para depositar al mismo Dios dentro de nosotros. Entonces por eso nosotros debemos tener una confianza mayor que la que tuvieron los antiguos, porque si ellos pudieron confiar con un Dios por fuera, cuanto más nosotros debemos confiar y hacer la voluntad con un Dios por dentro. Ahora, ¿qué beneficio nos da el tener a Dios por dentro? Que a ellos no les podía dar, porque ellos tenían un Dios por fuera. Ellos siempre tuvieron a Jehová por fuera, a Jehová alrededor, el ángel de Jehová acampando alrededor de ellos, pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios morando dentro, y es mayor el Espíritu de Dios morando adentro que el ángel de Jehová acampando alrededor. Entonces, pero ese beneficio nos lo dio Cristo, la sangre de Cristo, no la sangre de Abraham, la inmolación de Cristo, no la circuncisión de Abraham, porque recuerde que Abraham solo se circuncidó, Cristo se inmoló. Entonces lo que ofreció Cristo es mayor que lo que ofreció Abraham. Ahora, recibido el Espíritu de Dios, a diferencia de ellos, que ellos, por no poder recibir a Jehová por dentro, solo alrededor, ellos nunca pudieron hacer la voluntad de Dios. Por eso, voluntad de Dios. Por eso terminaron perdiendo el monte, el templo, terminaron perdiendo la ciudad, terminaron perdiendo el oro del templo, los utensilios, hasta el arca, terminaron perdiendo todo lo que descendió en Sinaí. ¿Por qué? Porque ellos no hicieron la voluntad de Dios. ¿Y por qué no hicieron la voluntad de Dios? No tanto porque no querían, porque no podían. Porque para hacer la voluntad de Dios se necesita primero nacer de nuevo y tener el Espíritu de Dios por dentro. Nadie puede hacer la voluntad de Dios a menos que el mismo Espíritu de Dios esté por dentro. Entonces, ¿por qué la iglesia sí puede hacer la voluntad de Dios? Porque a nosotros nos fue concedido el Espíritu de Dios por dentro. Entonces, al tener el Espíritu de Dios por dentro, todos nosotros podemos hacer la voluntad de Dios, porque el mismo Cristo me dio el ingrediente con el cual se puede hacer la voluntad de Dios. Porque para hacer la voluntad de Dios solo se hace con su propio Espíritu. Entonces, por eso toda la iglesia se hace la voluntad de Dios. Y por eso la iglesia de Cristo permanece para siempre, la iglesia del Señor. Entonces, damos gracias a nuestro Padre porque nuestro pacto nos da mejor realidad de Dios. Nuestro pacto nos da una mejor herencia que el antiguo pacto.
Y ellos disfrutaron su pacto, incluso los que todavía no han aceptado el nuevo pacto, pues ellos siguen disfrutando su pacto, aunque es pequeño. Pero la iglesia sigue disfrutando del gran pacto, de la gran herencia, del gran testamento, de la gran obra que Cristo hizo con nosotros, la iglesia. ¿Qué hizo Cristo? Ahora Cristo me deja al Padre habitándome a mí. Él habita en mí y yo habito en Él. Ya no está alrededor mío. Él me cuida, me ama, todo lo hace desde adentro de mí. Antes lo hacía desde afuera. Entonces por eso ellos no podían hacer la voluntad perfecta y agradable de Dios. Por eso casi siempre desobedecieron. Casi siempre se portaron totalmente diferente a la voluntad de Dios. Y por eso terminaron exiliados. Terminaron muy maltratados. Algunos reyes les sacaron los ojos. ¿Por qué? Porque terminaron muy mal. Porque no se podía hacer la voluntad de Dios antes de Jesús. Entonces, ¿por qué? Porque en la tierra nadie hacía la voluntad de Dios, ni uno, porque todos tenían el pecado, y al tener el pecado nadie puede hacer la voluntad de Dios. Entonces vino uno solo, Cristo, que como no tenía pecado, hizo la voluntad perfecta y agradable de Dios. Y con Él agarró su espíritu y nos lo dio a todos, para que todos ahora podamos hacer la voluntad de Dios. Y por eso ahora el que hace la voluntad de Dios es como Cristo y permanece para siempre como Cristo. Entonces ya no es como un monte, ya no es como la estructura, la séptima maravilla del mundo, alguna nación, no, porque esa maravilla un día dejará de ser maravilla, esa estructura un día caerá. Todo lo que los hombres vean como que hoy es algo imponente, algo que dura para siempre, va a ser conmovido, porque lo único que no se conmueve es la palabra, y la palabra hecha carne se llama Cristo Jesús. Tierra y cielo pasarán, la palabra de Dios permanece para siempre, y la palabra es Cristo, porque eso es lo maravilloso. Eso es lo que a muchos les cuesta creer, a menos que el mismo Espíritu Santo, el mismo Dios le ayude a creer, porque la pone como que la palabra se encarnó. Le cuesta mucho creer que la palabra tomó forma humana, porque la palabra de Dios se hizo persona, se hizo humano, se hizo hombre, llamado Jesús. Y eso es lo que la iglesia ha creído. La iglesia ha creído en ese milagro, en esa manifestación, que la palabra que es invisible, como mi palabra, es invisible. Usted solo está escuchando sonidos, es una palabra, pero esa palabra se hizo carne, la de Dios, no la de una criatura, no la de un animal, no la de otro hombre o un ángel. La misma palabra de Dios se hizo persona, se hizo carne, se hizo materia. Eso es una maravilla, un milagro. Una palabra se hizo forma, para esa forma seguir emitiendo palabras en la persona de Jesús. Por eso dice Juan, y vimos su gloria, vimos que el verbo de Dios, la palabra de Dios, se hizo carne, se hizo persona, y allí vimos esa gloria de Dios hablando, lo pudimos tocar, nos acercamos a Él, la palabra de Dios andando, viviendo, respirando, viviendo encarnada en un ser llamado Jesús. Desde ahora esa palabra Cristo permanece para siempre. Por eso el monte de Sión se conmovió, solo que el autor no vivió para sus días, porque el autor está aquí y el exilio fue más adelante en los profetas. Entonces, él no alcanzó a ver que el monte sí se conmovía. Él por ahora pensaba que el monte permanecía para siempre, y no permaneció para siempre. Él veía que la ciudad de David nadie le iba a poder derribar nunca, pero más adelante la derribaron en el reinado de Judea. ¿Por qué? Porque todo es conmovido menos la palabra, que es Cristo Jesús. Pero Cristo Jesús vino, y aunque la muerte pensó que lo podía conmover y lo llevaron a la cruz, en 3 días se levantó del sepulcro, se levantó del abismo, porque Él es inconmovible. Él es lo único que permanece para siempre, y allí es donde debes tener tu confianza. Por eso no temas ni desmayes, no dudes, porque nosotros hemos recibido y creído, y estamos en el pacto del que vive para siempre, del que permanece para siempre, del que es incorruptible, es inamovible, no se mueve. Él es permanente para siempre, Él está presente. Entonces nuestra confianza debe ser muy sólida, muy arraigada a Cristo Jesús, muy ligada. Entonces, ¿por qué? Porque aunque todos ellos se confiaron y veían que esas cosas eran inamovibles para ellos, más adelante se movieron, mostrando que solamente hay uno que no se puede mover, solo hay uno que no falla, solo hay uno que es perfecto, solo hay uno que es incorruptible, inamovible, inconmovible. Se llama Cristo Jesús, nuestro Señor, el fiador de nuestro pacto,
es el único que permanece para siempre. Y por eso nosotros debemos confiar plenamente en el Señor, de que todas las promesas que Él hizo en este pacto son sí, amén, y se cumplen para siempre porque descansan en Él, en su victoria, en su inmortalidad, en su divinidad, en su permanencia para siempre, en su fidelidad, permanecen para la iglesia. Entonces, dos asuntos importantes en esta foto. Los que confían en Jehová, decían ellos, permanecen para siempre, pero hoy viene el Espíritu y dice, sí, hay que confiar en Jehová, pero hay que añadir algo más. Los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. 2. Nosotros no hay nada con que comparar algo inmutable, solamente con Cristo. Pero ellos que pensaban que el monte era inmutable, que la ciudad era inmutable, la ciudad de David, pero muestra el tiempo que todo se conmovió, todo se corrompió. Por eso el mismo David le decía a Jehová, no dejes que vaya al Seol, que su siervo se corrompa, y se corrompió en la muerte. Pero Cristo Jesús es el incorruptible. Entonces nosotros tenemos puestos los ojos en Él, no en un monte, ni en una ciudad, ni en un elemento, sino en Cristo, en la persona de Cristo. Dice el salmista en la segunda parte, no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. Entonces ellos decían, la impiedad no va a prevalecer sobre la heredad. Traducido, la impiedad no va a prevalecer sobre Israel. Está muy bien, para su pacto eso está muy bien. O sea, todo lo que ellos vivieron es verdad, porque ellos vivieron un pacto con Jehová y todo eso es verdad y está bien. Lo que nosotros debemos entender es que nosotros estamos en otro pacto y que nosotros gozamos y disfrutamos de otra realidad, no de esta. Ahora, algo que debe entenderse es que nosotros no estamos diciendo que esto es falso, no, esto es verdad para ellos, esto es verdad y fue verdad. Solo que nosotros, la iglesia, tiene otra realidad y otro pacto. Es lo único que nos hace como la diferencia entre este pacto y el nuevo. ¿Qué dice el salmista? Dice, la impiedad no va a gobernar, no va a prevalecer sobre la heredad. Pero cuando viene Cristo y funda su descendencia a la iglesia, el fundador del nuevo pacto, del mediador del nuevo pacto, dice, la muerte, las puertas del Hades, la muerte no prevalecerá contra mi iglesia. Entonces, así como ellos creían que la impiedad no iba a prevalecer sobre la heredad de ellos, pues hoy también nosotros sabemos que la muerte ni el Hades prevalecen sobre la iglesia. Entonces nuestra confianza es absoluta, porque el fundador de nuestro pacto nos está diciendo, la muerte no los va a tocar, la muerte no va a prevalecer contra mi iglesia, contra ustedes. Ustedes están blindados por el Espíritu Santo, tienen a Dios que lo habita dentro, por lo tanto la muerte no está, ustedes no están en el dominio de la muerte, no están en la economía de la muerte, están fuera de ella, no va a prevalecer sobre ustedes. Entonces ellos confiaban porque la impiedad sabían que no iba a gobernar para siempre la heredad de Israel, y nosotros sabemos que la muerte no prevalece sobre la iglesia del Señor. Luego finalmente dice el salmista, Jehová, hazle bien a los buenos y a los malos llévalos a las iniquidades, al castigo. Pero nuestro Padre Celestial nos sorprendió a todos, porque todos nosotros no éramos los buenos, éramos los malos, éramos los pecadores, éramos los que estábamos idolatrando en contra de la ley de todo lo creado. Y sin embargo, aunque el salmista le dice, Jehová, hazle bien a los buenos, a los rectos, a los malos no, pues Jehová vino y nos mostró gracia a todos los pecadores. No nos hizo el mal, sino que nos hizo gracia en darnos la sangre de su Hijo para reconciliarnos con Él y entrarnos a un pacto de gracia llamado la iglesia. Entonces damos gracias porque nuestro Padre no vino a traernos mal a nosotros, a los que no éramos buenos, a los que estábamos fuera de pacto, sino que vino y nos demostró su amor, que Él ama a la persona, que Él ama la creación que creó desde el Génesis, que eso está antes de Israel, eso está antes de cualquier otro pacto. Él ama lo que hizo en el Edén con el hombre y la mujer, Él ama a la humanidad. Entonces damos gracias porque nuestro Padre no le hizo mal a los malos, sino por el contrario, perdonó a todos los malos, perdonó a los pecadores, nos reconcilió, entregando a su Hijo
con su sangre para que nosotros pudiéramos acceder ahora al beneficio del amor de Dios. Entonces le damos gracias a nuestro Padre. Luego dice el salmista: paz sea sobre Israel, y amén. Oramos para que paz sea sobre Israel, pero sabemos por la profecía que no es la paz que Israel está esperando, porque si esa paz se da, la misma profecía del Señor dice que es la falsa paz. Entonces nosotros no estamos orando por la paz que está esperando Israel y que el mundo está esperando, porque esa es la falsa paz. Incluso si oráramos por esa paz, estaríamos orando en contra de Israel, porque ese día es donde más va a sufrir Israel, el día que reciba la falsa paz, el día que reciba el impostor, el falso Mesías que le lleve la paz. Ese día van a sufrir mucho la nación de Israel. ¿Por qué? Porque ese impostor lleva una falsa paz que trae dolor. Entonces nosotros sí oramos a favor de la paz de Israel, pero sabemos que la paz de Israel no es la que está esperando el mundo, no es la que les concilien para hacer el templo y los concilien con los musulmanes, sino que la paz que necesita Israel es la misma que nosotros hemos recibido. Y la paz es Cristo, aquel que dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Entonces sí oramos para que no solamente Israel, todas las naciones de la tierra reciban esta paz. La paz que trae es Cristo por su Espíritu. Cuando recibo a Cristo, Él me da el fruto de su paz. No es la paz que dan unos acuerdos de naciones, no es la paz que diga por allí las Naciones Unidas, no es la paz que diga un ente en la tierra, es la paz que viene dada por el Hijo de Dios. Por eso el salmista dice: paz sea sobre Israel. Pues Jesús vino y dijo: yo soy la paz. Solamente que en ese momento Israel no pudo recibir su paz, no pudo recibir a su pacificador. Por ahora lo volverán a recibir su paz, pero hay que esperar. Por ahora sí nosotros oramos para que Israel reciba esa paz, pero no va a ser cuando venga al impostor, cuando venga nuevamente el que dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo soy la paz para todas las criaturas de la tierra. Entonces a Él es el que necesita Israel, a Él necesita Colombia, a Él necesitan todas las naciones. La iglesia hoy goza de esa paz porque la iglesia recibió esa paz, y por eso nosotros hoy hablamos de esa paz, porque tenemos esa paz que nos dejó el Señor. Entonces, no esa paz que las personas piensan que sea porque dos partes se ponen de acuerdo. Esa no es la verdadera paz. Por eso aquí igual en nuestro país, acuerdo de paz, nunca va a haber paz, porque la paz no se puede hacer sin Cristo. La única manera que haya paz es que tenga Cristo aquí y la otra parte tenga Cristo. Sin Cristo no hay paz. Entonces las personas creen que se puede hacer una paz sin Cristo. No hay paz sin Cristo, porque Cristo es la paz de Dios. Entonces cuando yo recibo a Cristo, recibo la paz. Entonces hasta que Israel no reciba a Cristo como lo que es, como el Hijo de Dios, no como que es un profeta, no como que es un siervo más, un hombre más por allí, no, hasta que lo reciba como lo que verdaderamente es Cristo, el unigénito Hijo de Dios, recibirán su paz. Mientras tanto, pues le toca defenderse con el domo de hierro, le toca todavía dormir preocupado todas las noches porque no hay paz. ¿Por qué? Porque la paz solamente la da una persona: el inconmovible, el incorruptible, el que no se corrompe, el que no falla, el perfecto. Cristo es el único que cuando entra y te habla, te da paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento, todo argumento. La paz que te hace adentro una experiencia que es un fruto que se da por dentro tuyo, que te lo da Cristo. Entonces por eso, cuando el salmista dice la paz sea sobre Israel, lo que está diciendo es: Cristo tiene que llegar a ser sobre Israel como hoy lo es Cristo en la iglesia. Así como Cristo hoy es la paz de la iglesia, pues Cristo también será la paz de Israel. Un día, un bendito día, Israel recibirá su paz por primera vez, porque la paz vino, pero no la pudieron recibir. Y la paz ahora se vino para los gentiles y nosotros echamos mano de la paz y nos quedamos con la paz, pero nuestros hermanos también Israel va a recibir la paz que sobrepasa todo entendimiento, del verdadero, de la fuente verdadera, no del impostor. Entonces, amados, ahí está la palabra que nos edifica, que nos dice: confiemos plenamente en nuestro Padre, porque si ellos confiaron en un Jehová que los rodeaba, ¿cuánto más yo voy a confiar en un Padre que habita dentro mío? Pero cuando
tú despiertas, el Padre está dentro tuyo. Cuando tú duermes, el Padre está dentro tuyo. Por eso estamos seguros y confiados, porque la muerte no puede prevalecer, porque aquí está Cristo, aquí está el Espíritu, aquí está el Padre. Entonces la muerte no prevalece contra ti. Y además me da un don. Yo puedo hacer la voluntad de Dios perfecta y agradable. ¿Por qué? Porque yo tengo el Espíritu de Dios. Entonces sí puedo hacer la voluntad de mi Padre. Y eso es más que confiar en mi Padre. Entonces en el antiguo pacto solo se podía confiar en Dios. Pero hoy yo puedo confiar en mi Padre y adicionalmente hacer la voluntad de mi Padre. ¿Por qué? Porque Él habita dentro mío, me dio su Espíritu para que yo haga la voluntad perfecta y agradable. Entonces hoy la paz está dentro de la iglesia, no está sobre, está dentro de la iglesia. Por eso cada creyente debe vivir en paz, debe tener la paz de saber que todas las cosas obran para bien, de que el Padre está en el control y gobierno y soberanía de todos tus asuntos, que al Padre no se te escapan tus situaciones, que el Padre no se te escapa lo que tú necesitas, que el Padre no está desatendido de que tú estás viviendo y que tienes cosas que vivir. No, Él no está desatendido de eso. Él conoce toda nuestra experiencia vida humana. Él sabe de antemano todo lo que cada uno de nosotros vivimos. ¿Y qué es lo que me debo hacer yo? Confiar en Él. Confiar de que todas las cosas Él ya las diseñó para que nos sean de bendición. Y saber que todo es para bien. Todo lo que el Padre permite que pase en tu vida, lo que Él te habilita, lo que no, es para un bien que el Padre está haciendo. Entonces debo confiar plenamente que todo lo que nos pase, sea bueno, sea malo, positivo o negativo, es para bien. Que el Padre está al frente de todas tus situaciones. Y aunque pasares por valle, el Padre está en el valle. Aunque pasares por pastos verdes y ricas aguas, el Padre también está allí. En todo tu Padre está. Y debes confiar que todo es para bien. Solo que a veces a nosotros no nos gusta el valle, no nos gusta lo oscuro, no nos gusta el momento difícil, pero por ahora es necesario. Pero quiero saber que mi Padre también está allí y que Él todo lo hace para bien, todo lo permite para conducirnos a un bien eterno. Entonces por eso no debemos desconfiar de nuestro Padre, permanecer en fe, en confianza absoluta, porque nosotros tenemos una mejor herencia que los antiguos. A ellos la sangre de Abraham le dejó a Dios por fuera, cerquita pero por fuera, pero la sangre de Cristo nos dejó a nosotros, a Dios tan cerca que nos lo dejó adentro. Entonces nosotros tenemos un mayordomo. Por eso somos los templos que portamos a Dios por dentro, los templos vivientes donde Dios habita. Entonces estemos confiados. Además confiamos en Cristo que venció el mundo, confiamos en Cristo que es inamovible, incorruptible, que permanece para siempre, está sentado a la diestra del Padre. Entonces no tengas, por eso digo el Señor, no desmayen vuestros corazones, no se turben vuestros corazones, no se turbe, porque debes tomar esta palabra para que tu corazón no se turbe en temores, en miedos, en angustias. Por eso el Señor dijo, confíen en mi Padre, en Dios, y confíen en mí, no se turben vuestros corazones. Porque cuánta más confianza debe tener la iglesia que Israel. Por eso Israel necesita poner el domo de hierro para también ayudarse a defender. Nosotros, tú no necesitas un domo de hierro, tú no necesitas comprar un arma para acostarse. Tú te acuestas y en paz descansas porque tú sabes que contigo duerme Dios y se levanta Dios, que contigo está el Espíritu de Dios. Nosotros tenemos una mayor paz que hemos recibido. Y debemos tener una mayor confianza, porque el representante nuestro, el fiador de nuestro pacto, está sentado en el trono, pero el representante del pacto de ellos y todos los mejores hombres que ellos tuvieron están en Macpela, están en el sepulcro, esperando que el que está sentado en el trono los levante para darle cuerpo. Entonces, ¿cómo no va a confiar yo más en el fiador de mi pacto, que ya está sentado con cuerpo en el trono del Padre y que va a levantar a Abraham de los muertos, a Isaac, a Jacob, a José, a Moisés, a David, a Salomón, a todos ellos, aunque fueron muy hombres con muchos prodigios, están esperando en Macpela, están esperando en el sepulcro. Pero nuestro fiador está sentado al trono de la derecha del Padre. Entonces, ¿por qué? Porque Él permanece para siempre. Entonces, por eso nosotros no miramos un monte, no miramos un monumento que tenga el mundo, una obra del mundo, no miramos la obra de algún líder, porque la obra de ese líder va a pasar, en algún momento empieza a declinarse.
En algún momento algo es tendencia y vuelve y se cae. ¿Por qué? Porque lo único que permanece por todos los siglos perpetuamente es el Señor Jesús, la palabra de Dios, pero la palabra de Dios se hizo carne y ese es el Señor Jesús. Entonces por eso, amada iglesia, confiemos plenamente en nuestro Padre y en el fiador de nuestro pacto, porque el fiador de nuestro pacto está sentado al lado del Padre y además habitan dentro nuestro, no están alrededor tuyo, están dentro tuyo. Entonces te están protegiendo tanto de afuera como de adentro, porque recuerde que Israel pensaba que los mayores enemigos estaban por fuera, pero hoy realmente los mayores enemigos no están por fuera, están por dentro, y el mayor enemigo es la criatura que nació hace años de la carne y de la sangre. Es tu mayor enemigo, es tu Goliat, y para eso está Cristo como David adentro, está el Padre para defenderte de esa vieja criatura, para defenderte de los enemigos que están dentro, en forma de argumentos y en forma de fortalezas y en forma de hábitos que te roban la bendición de la herencia del nuevo pacto. Es por eso, tengamos confianza. Ellos están trabajando adentro para todo tu bien y mío, y ellos están soberanamente gobiernan cada situación. Les debes confiar que todo lo que pase será para bien. Sea que sea abundancia, sea que sea escasez, sea que sea mucha felicidad o mucha tristeza, sea que sean muchas adversidades o muchas oportunidades, todo está controlado y gobernado por el Padre y por el Hijo, y todo es para nuestro bien. Entonces debo confiar en la buena voluntad de ellos, debo confiar en la benignidad de mi Padre y del Señor, debo confiar absolutamente en ellos. Por eso dijo el Señor: no se turbe vuestro corazón, no tengan dudas. No diga usted: no, pero ¿por qué Dios me permite entonces que esta situación me esté pasando? ¿Por qué Dios permite que yo no salga de esta situación? ¿Por qué no me saca ya de esta situación? Porque yo ya estoy que no aguanto más esta situación, estoy que me desmayo. No se turbe, siga confiando que aunque no lo viera actuar, todo es para bien, porque Él usa todas las cosas que nos pasan para el bien nuestro. Solamente debo confiar y seguir haciendo la voluntad de mi Padre, que es perfecta y agradable. Entonces por eso vamos a permanecer como el Hijo, vamos a permanecer como el unigénito. Por eso no ponga la esperanza en nada fuera de Cristo, ni montes, ni torres, porque aún los de antiguo decían: nosotros permaneceremos como la torre de Babel, y la torre se quedó incompleta. Estos decían: nosotros permaneceremos como la ciudad de David, y la ciudad de David se cayó en destrucción. Nosotros permaneceremos como las torres gemelas, y las torres gemelas se cayeron. Permaneceremos como el dólar o el euro, eso se cae algún día también. Algún día se caen las grandes monedas, las grandes potencias, todo se caerá, porque lo único que goza de inmortalidad, divinidad y perpetuidad es Cristo Jesús, la palabra hecha carne, y nosotros la tenemos dentro, y somos carne de su carne y hueso de su hueso, somos su iglesia, somos su ayuda idónea. De nosotros permanecemos como Él permanece. Amén. Entonces, amados, confiemos en el Señor con grande confianza, todo es para bien. Así es, ya que a veces llegan noticias que no les gustan, ¿verdad? No nos gustan algunas noticias, no nos gustan algunas situaciones, pero todo es para bien. Y el Padre y el Hijo están allí, al frente de las situaciones. Sea que nos salve esa situación o no, mi confianza sigue absoluta en el Padre, porque todo es para el bien del propósito eterno. Amados, paz y gracia sean multiplicadas, que tengan pleno día, muy bendecido, de mucha confianza en el Señor, y sobre todo lo que dice el escritor: hacer la voluntad perfecta y agradable, porque eso es lo que permanece para siempre, hacer la voluntad del Padre, no la permanencia. Paz a todos, nos vemos el lunes en el Maná de la Mañana. Paz a todos, paz, amados.